Papá, queremos darte gracias en esta tarde porque sabemos, Señor, que tu presencia, Señor, habita en medio de la alabanza de tu pueblo. Y qué bueno, Señor, qué rico, qué edificante, qué necesario es poder presentarnos siempre con una disponibilidad de gratitud, de adoración. Poder, Señor, perdernos en esa conciencia de tu persona, en esa realidad de tu amor. Y a través de nuestro cántico, a través de esa conciencia de ti, que todas aquellas aguas que no provienen de vos puedan ser quitadas y comiencen a ser impartidas esas aguas de tu vida, esas aguas que producen vida, esas aguas que edifican, esas aguas que hacen bien, esas aguas de sanidad, esas aguas de libertad, esas aguas de plenitud, esas aguas de propósito. En esta tarde, en esta transmisión, declaramos que es el Espíritu que corre y que desciende en cada hogar, en cada vida, y que aún en este momento cada uno de nosotros tomamos y bebemos de esas aguas de vida. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Declaramos que es tu presencia la que nos eleva, la que nos impulsa, la que nos da propósito, la que establece identidad. Y aún en este momento, Señor, queremos despojarnos de todo peso, de toda carga, de todo cansancio, de toda sensación de desgano, de aplastamiento, para que en esta hora, Señor, aún esto y todo lo que nos carga, lo que nos lucha, vuelva, Señor, a estar rendido, vuelva a estar depositado en vos, papá. Queremos en esta hora mirarte a vos, enfocarnos en ti, que todo se aquiete, que todo se vuelva a alinear, que aún en esta hora todo lo que quiera luchar, nuestro cuerpo, nuestra mente y corazón, en este momento se sujete en el nombre de Jesús, toda distracción, toda inquietud, toda ansiedad, toda realidad de incomodidad se sujeta ahora. Aún toda voz de intimidación, de temor, de desgano, de incredulidad, enmudece en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que hay libertad, declaramos que aún en este momento tu Espíritu, Señor, establece un ámbito de luz, establece un ámbito de revelación, quita todo aquello que quiera establecerse como velo para que no nos resplandezca lo que vos hoy querés decirnos y que realmente, Señor, volvamos a ser conectados y activados a tu realidad, a esa palabra que desciende no como un concepto, sino como una vida, como una experiencia que trasciende cualquier situación y cualquier proceso. Por eso, Padre, en esta hora, sea tu Espíritu en cada hogar, sea tu Espíritu en medio de este tiempo, sea tu Espíritu en este lugar, estableciendo tu gobierno, conectando cielos y tierra, abriendo una vez más tu verdad con esa frescura y esa activación que solamente tu Espíritu nos da para que podamos, Señor, comprobar que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable, y que aún en esta tarde sea tu Espíritu dando testimonio a cada uno de nosotros, a cada espíritu de nuestras vidas, a mi espíritu, a tu espíritu. Ahí en tu casa, mi hermano, mi hermana, que sea el Espíritu de Dios dando ese testimonio de vida y manifestando más y más al Cristo, a ese Cristo glorificado que aún quiere y anhela glorificar todo nuestro ser. Papá, te bendecimos en esta tarde. Quitamos de nosotros toda distracción. Callamos toda voz del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos vaciamos de todo concepto, argumento, justificación o aún toda corona de conocimiento, de capacidad de hombre. Padre, la rendimos a ti y venimos delante de vos con una actitud de hambre, con una actitud de sed, con una actitud que nos permita, Señor, beber de esas aguas de tu Espíritu y que todo nuestro ser hoy pueda ser saciado conforme a lo que vas a seguir hablándonos.
glorifícate aún en medio de esta enseñanza hoy. Paséate en cada vida, en cada hogar, en cada lugar. Muévete con libertad, Señor, y haz lo que tengas que hacer. Transforma, cambia, sana, liberta, convence. Edifica a Cristo sobre cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos muchas gracias por el privilegio y la posibilidad que nos das de volver a estar convocados y reunidos en un mismo espíritu. Sea tu luz, Señor, sea tu verdad, sea tu reino establecido en medio de tu pueblo, de tus hijos y sobre las naciones de la tierra. Te adoramos, Señor, te anhelamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bienvenidos a todos. Seguramente ya desde hace varios minutos en esta transmisión. Qué lindo, qué bueno. Gracias a los chicos por este tiempo, sí, que nos permiten entrar en esta conciencia y en este ámbito de su presencia, de su persona, donde podemos aquietarnos, donde podemos vaciar todo aquello que muchas veces nos carga, nos afana, nos preocupa. Y qué bueno es poder percibir, qué bueno es poder contemplar, qué bueno es poder ver que más allá de cualquier realidad, circunstancia o factor, es su presencia la que siempre produce, la que siempre está en movimiento y la que siempre efectúa y actúa haciendo continuamente cosas nuevas. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y realmente queremos poder seguir avanzando. Son días, semanas muy particulares, ¿sí? En medio de todo lo que Dios nos está hablando. Por un lado podemos entrar en una realidad donde el Padre nos habilita cosas que estaban escondidas, ¿sí? Misterios que estaban ocultos, pero al mismo tiempo todo eso que en este tiempo el Señor nos está hablando y está enviando, pretende que sea activado y sea manifestado en una realidad de nuestra vida cotidiana. Y es ahí donde intentamos, más que tratar de elaborar una enseñanza conceptual o llenarnos de información desde una perspectiva estratégica, lo que pretendemos, lo que anhelamos, lo que queremos es que realmente cada cosa que el Padre nos permita atrapar y nos permita visualizar pueda plasmarse y pueda irrumpir en nuestra realidad, para que eso produzca transformación, para que eso realmente pueda transformar, pueda producir y pueda hacer variaciones en lo que respecta a nuestra vida natural, en lo que respecta a todo lo que somos y hacemos. Por eso doy gracias a Dios por esta oportunidad de semana tras semana poder exponernos a un ámbito de luz donde verdaderamente lo vemos a Él. Y entendemos que si Él no habla, que si Él no es el Maestro, que si su Espíritu no nos convence, no nos redarguye de pecado, si aún no nos convence de justicia, de juicio, sería en vano todo esfuerzo y todo lo que pudiéramos planificar. Pero es esa acción del Espíritu que día tras día, que enseñanza tras enseñanza, que reunión tras reunión, renueva nuestra expectativa y nos permite seguir siendo sumergidos en esa realidad de su Espíritu, pero al mismo tiempo nos permite posicionarnos en un entendimiento que ya viene a traer de parte del Señor luz, claridad y gobierno. Quiero en esta noche que me acompañes a el capítulo 1 de Efesios, antes de poder seguir avanzando en esta noche con lo que viene siendo esta serie. Quiero por ahí repasar algunas cositas para que podamos desde esas cosas hacer una plataforma de inicio y que luego sobre eso sigamos profundizando, sigamos aún abriendo esto que el Señor lo va a seguir enriqueciendo y nos va a seguir nutriendo de todo lo que Él va a seguir hablándonos. Amén. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Amén. La plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Decíamos al revisar este pasaje la semana pasada que es muy interesante está completando, ¿sí? Está completando nos habla de un proceso, nos habla de algo que se está completando, pero de aquel que sí ya es la cabeza, ¿sí? De aquel que ya preparó obras de antemano, de aquel que ya consumó esas obras, y esto nos permite darnos cuenta que sí Él, ¿sí? Es el que ya hizo todo, ¿sí? Aquel que es la cabeza es el mismo que ya hizo todo, ¿sí? Pero que aún en la iglesia, sí, que es su cuerpo, que somos su cuerpo, nosotros estamos en esa transición y en ese desafío de poder ir cada día más en pos de esa plenitud, ¿sí? Esa plenitud que ya está disponible para nosotros. Por eso la palabra dice que la iglesia es la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos, ¿sí? Eso es tal cual como lo manifiesta la palabra y como cada uno de nosotros lo podemos recibir e interpretar. Por eso no podemos dejar de conectar lo que ha sido y lo que viene siendo cada sesión de esta serie, porque verdaderamente arrancamos desde la plataforma de entender que es el crecimiento y es el desarrollo de nuestra madurez lo que va a evidenciar una medida mayor de esa estatura, ¿sí? De esa meta, ¿sí? Que se marcó del varón perfecto. Y esto también, desde lo que te vengo diciendo, nos pone en una realidad de un tiempo de madurez. Es decir, nosotros avanzamos en ese tiempo de madurez, avanzamos conforme al crecimiento y a la madurez. Ahora, obviamente que esto inicia desde la cabeza hacia abajo, pero en nosotros eso que ya fue hecho de antemano, eso que ya se consumó, comienza a completarse hasta que verdaderamente esa plenitud de Cristo sea nuestra plenitud, sea tu plenitud, y que a su mismo tiempo, paralelamente, mientras que Él va transicionando en ser mi plenitud, en ser tu plenitud, en ser nuestra plenitud, nosotros al mismo tiempo nos transformemos en su plenitud, ¿sí? A ver, Él como cabeza no puede estar pleno sin nosotros como cuerpo. De la misma manera, nosotros no somos plenos como cuerpo sin Él como cabeza, ¿sí? Por eso la palabra dice que somos la plenitud de Él. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22 en adelante, dice: porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Acá podemos ver, ¿sí?, que hay un orden para llegar al fin. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Acá está, ¿ves? Luego el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y todo poder. Versículo 25. Porque es necesario, ¿sí? Porque es necesario. ¿Para qué es necesario esto? Para que llegue el fin. Es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Amén. Y es acá que podíamos llegar a esta conclusión, que lo hecho, lo consumado en la cruz por Cristo, se va manifestando, ¿sí? Es eso que comienza a materializarse. Lo hecho, lo consumado en la cruz es lo que se va manifestando. ¿Hasta qué? Hasta que verdaderamente se complete esa manifestación, hasta que podamos llegar a esa manifestación completa. Quizás podríamos preguntarnos qué debería manifestarse. Debería manifestarse todo lo que Él ya consumó en esa cruz, que ya estaba hecho de antemano, pero que a través de la acción de Cristo en la cruz se consumó. ¿Y qué es todo lo que hizo Cristo en la cruz? Ni más ni menos que todo lo que ya estaba hecho desde la eternidad. Ahora, nosotros acá
entramos con un rol importante, que es justamente ser participantes de esa manifestación, que aún ¿sí? sigue siendo esperada, de esa manifestación que aún anhela completar absolutamente todo. Amén. O sea que un poquito hasta este punto logramos llegar la semana anterior. A partir de hoy, seguramente también la semana que viene, no sé si nos llevará a alguna otra sesión, lo que pretendo, ¿sí?, es que podamos empezar a ver cuál es el circuito, cuál es la secuencia, cuál es el camino para que todo eso que ya fue hecho, que ya Cristo consumó, ¿sí?, eso que fue consumado por Cristo, pueda cobrar vida en nosotros, ¿sí?, pueda cobrar vida en vos, pueda cobrar vida en mí. Es decir, si se quiere un camino que apunta a hacer algo más práctico, pero porque sea más práctico, ¿sí?, no significa que sea menos espiritual, sino que desde la realidad del espíritu nosotros podamos bajar eso de una forma práctica a nuestra vida, a lo que somos y a lo que hacemos. Y acá es donde puedo enganchar un poquito esto que quizás hemos escuchado alguna vez, ¿sí?, que quizás se ajusta a lo que nosotros podemos interpretar como la doctrina sana. Es decir, toda doctrina sana también debe manifestarse en la vida. Es decir, no simplemente es la función que esta doctrina sana se manifieste en un conocimiento natural o teórico, ¿sí?, en un conocimiento quizás mental de la razón, sino que la doctrina verdadera sí o sí se tiene que traducir en vida, ¿sí? Lo podríamos poner así: toda sana doctrina que no se traduce a la vida no es sana doctrina. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir: toda sana doctrina que manifiesta el verdadero evangelio, que viene a plasmar el reino de los cielos, si no se transforma en vida, si no lo puedo bajar a mi realidad y no produce en mí, no es sana doctrina. Por eso te decía que no alcanza con un conocimiento teórico, mental o conceptual de lo que nosotros podamos apreciar, entender o saber. Por eso también vamos a encontrar lo que Pablo le dice a Tito, en Tito, capítulo 2. Sí, hay varios versículos que en esta noche vamos a revisar en este capítulo 2. Y es muy interesante lo que pone en manifiesto acá Pablo. Vamos a empezar por el versículo 1. Dice así: pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Si acá encontramos esto que te decía del término sana doctrina. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Es decir, acá está hablando Pablo de sana doctrina. Y como vemos, la sana doctrina comienza con un hablar. Es decir, inicia con una palabra. Es decir, hay un ciclo para la manifestación de las cosas. Y en ese ciclo de la manifestación de las cosas, comienza por una palabra. ¿Sí? Pero la palabra es un medio para, ¿sí? La palabra siempre es un medio para alcanzar, para manifestar, para lograr algo. Nunca termina la palabra en sí misma. Porque automáticamente, si nosotros queremos entender mejor esto, podemos ver lo que sigue diciendo en el versículo 2. Dice: a los ancianos que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Sí? Qué interesante, dice: a los ancianos que sean sobrios. Sobriedad ya es una manera de actuar, ya es una manera de accionar, no es una teoría. O sea que la sana doctrina es una palabra hablada, pero es una palabra, ¿sí?, que termina siendo accionada
en la vida práctica, es decir, termina siendo funcional, termina funcionando en nuestra vida práctica. Si no es que es una palabra vacía o es una palabra conceptual, sino que es una realidad que termina funcionando y se termina materializando en mi vida práctica. Por eso, si recordarás, verás que me he tomado el trabajo de mencionar y quizás hacer énfasis, ¿sí?, en cada sesión de remarcar que no es bajo ningún punto de vista la intención de ninguno de nosotros, ¿sí?, al preparar todo esto, que esto simplemente quede en un conocimiento intelectual o teórico. Claro que no. Lo que verdaderamente nosotros percibimos, interpretamos del Padre y que obviamente pretendemos para poder compartir con cada uno de ustedes como casa, es que esa palabra hablada se transforme en una manera de vivir para nosotros conforme a aquel que es el creador de la sana doctrina. Ni más ni menos que eso. Si no se traduce en eso, si eso realmente no se cumple y no es una realidad en nosotros, en vano, amados hermanos, será la palabra hablada. Será en vano, será vacío la palabra hablada. Por eso dice a los ancianos que sean sobrios, serios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Acá podemos ver que hay una lista. Quizás el fin de esta lista no es que vos te la aprendas de memoria. Esto en sí es una carta de Pablo, pero en un pedacito de esta carta podemos ver, ¿sí?, podemos mirar todas las áreas de nuestra vida, de la vida que toca, ¿sí? Y como decíamos, como la sana doctrina primero es una palabra hablada, pero después esa palabra hablada no puede dejar de abarcar o de tocar, ¿sí?, un área de mi vida hasta el punto que sean todas tocadas. Es decir, esa palabra hablada no puede dejar de tocar cada área de tu vida, de mi vida. Es decir, no hay un área de nuestra vida que no pueda expresar la verdad de esa doctrina del Señor, de esa realidad de Cristo en cada uno de nosotros. Versículo 3. Asimismo, a las ancianas que sean reverentes en la conducta, no adictas al chismes maliciosos, ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno, ¿sí? Asimismo a las ancianas que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos, ni esclavizadas por exceso de vino. Se ve que acá había un problemita de tomar, les gustaba, ¿sí? Maestras de lo bueno. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos, a través de esta lista que va poniendo en conocimiento Pablo, realmente tomar cada una de las cosas que él va diciendo y que podamos revisar nuestra vida en esta noche, que lo que vamos viendo literalmente sea esa especie de espejo para que nosotros podamos, ¿sí?, interactuar con el Espíritu Santo y podamos realmente valorar si en estos aspectos de lo que Pablo está manifestando acá en esta carta, en nuestra vida se manifiesta esta verdad, esta realidad de esta doctrina sana o verdaderamente no. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos tomamos el trabajo de poder hacer este ejercicio práctico de forma voluntaria, personal, ¿sí?, sobre cada una de nuestras vidas, vuelvo a repetir que de nada nos va a servir seguir hablando de la doctrina como una teoría. Nada va a ser cambiado, transformado, ni redimido, porque esto no es un concepto, no es una teoría, no es algo teórico. Es algo real, es algo práctico, es algo vivencial. Podríamos ponerlo así. ¿Cómo está tu vida con respecto a la sana doctrina? ¿Cómo se encuentra hoy tu vida con respecto a esto, a la sana doctrina? Versículo 4. Para que instruyan a los jóvenes que amen, a las jóvenes, que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Sí, vuelvo a repetirlo. Para que instruyan a las jóvenes que amen a sus maridos, a que amen
a sus hijos. El 5, a que sean prudentes, puras, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Exhorta también a los jóvenes a que piensen con sensatez. ¿Sí? Tremendo cómo termina este versículo 6. Exhorta también a los jóvenes a que piensen con sensatez. Ahora, no sé si te das cuenta, pero creo que es interesante ver cómo la sana doctrina no deja ninguna edad, no deja ningún grupo sin administrar justamente desde la sana doctrina. Es decir, cada uno tiene una función que cumplir y tiene una doctrina que manifestar, tiene una doctrina que expresar. Por eso acá nos dice que piensen con sensatez los jóvenes. Es decir, jóvenes, piensen con sensatez, pensar con sensatez. Amén. Versículo 7. Mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Qué interesante, porque acá nos habla de este término, mostrándote. Y acá te decía que Pablo le está hablando a Tito. Tito era joven, y cuando él se refiere, cuando él le habla de mostrarse, diciéndole mostrándote, mostrándote es igual a manifestación, es decir, manifestándote, es decir, no dejando nada guardado, no quedándote con algo guardado, no, es decir, esto es, debes ser una carta leída. Esto es lo que Pablo le estaba expresando a Tito. Esto es lo que hoy el Espíritu nos habla a nosotros. Debemos ser cartas leídas. Debe ser, hermano, una carta leída. Debe ser, hermana, una carta leída. Amén. Versículo 8. Con palabra sana e irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros, ¿sí? Con palabra sana y irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. A los esclavos, que sean dóciles a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones. Vuelvo a repetir, a los esclavos que sean dóciles a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones. El 10, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No hurtando, sino mostrando completa fidelidad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué interesante, ¿sí? También ver que el principio de todo lo que Dios hizo está en la actitud interna. Sí, escuchaste bien. Es interesante que de acuerdo a lo que estamos mirando hoy, podamos ver que el principio de todo lo que Dios hizo está absolutamente en la actitud interna, no en la realidad. Esto es un error, ¿sí? Porque muchas veces nosotros valoramos y miramos más las cosas desde la realidad. Pero el principio de todo lo que Dios hizo está en la actitud interna, está en esa realidad interna de tu vida, de mi vida. Porque quizás al mirar estos pasajes, hoy podríamos algunos de nosotros reprochar la esclavitud. Hoy por ahí podríamos decir, pero la esclavitud, qué feo. ¿Por qué Pablo no habló de la esclavitud? Es que si nosotros miramos con el entendimiento del Espíritu, Pablo no habló de la esclavitud como un fenómeno social. Nunca abordó, ni dijo, ni escribió, ni estableció nada como este fenómeno social. Pablo en realidad sí habló acerca de la conducta de aquel que es esclavo, que es diferente, que es distinto. O sea, cuando yo puedo ver esto, entiendo que el verdadero evangelio se manifiesta a través de los hijos.
no se manifiesta a través de las realidades externas. Amén. El evangelio verdadero de Cristo se manifiesta a través de los hijos, no de lo que sucede de forma externa, no de la realidad del sistema de este mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Volvemos quizás a lo que alguna vez nos tocó revisar en Corintios, ¿sí? Yo puedo estar perseguido, pero por estar perseguido, no desamparado o no angustiado. Sí, puedo estar perseguido, pero no desamparado, no angustiado. Esto puede ser una realidad externa, claro que sí. Y a lo mejor esa realidad externa yo no tengo por qué cambiarla. Pero lo que se va a demandar de mí, lo que se me va a demandar es cómo está mi realidad interna. Eso es lo que se valora, eso es lo que se evalúa. Entonces, si en este contexto había un esclavo, ¿sí?, en esa época, no se le iba a reclamar la condición social, es decir, si era un esclavo. No tenía que ver con eso. Dios iba a mirar su condición interna, es decir, cómo te estás comportando como esclavo. ¿Hurtaste? Esto que leíamos recién. Y quizás alguno podría decir, y bueno, lo que pasa es que era esclavo. Sí, pero no te sirve como justificativo la injusticia social para que vos seas un hijo o una hija injusto. No sirve. Y si nosotros estamos hoy atrapando esto, nos estamos dando cuenta de esto que el Señor nos está diciendo, también vamos a poder interpretar que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo como hijos. A veces nosotros nos justificamos, sí, justificamos nuestras malas acciones, justificamos nuestras malas conductas por fenómenos adversos externos a nosotros. Ejemplo, bueno, yo no pago este impuesto porque en realidad son todos corruptos y el sistema está mal hecho, ¿sí? Entonces es muy difícil. O de repente, bueno, yo no me sujeto a mi marido porque mi marido es alguien injusto. O no hago esto porque. Y es ahí donde siempre nos afirmamos en los por qué, ¿sí? Siempre tenemos el por qué de justificación. El tema acá, y espero que en esta noche vos lo puedas atrapar, mi hermano, mi hermana, el tema acá es que no se te va a reclamar la situación social que vos viviste, no se nos va a reclamar la situación social que vivimos, se nos va a reclamar la transformación interior, se te va a reclamar la transformación interna, interior. Vuelvo una vez más a repetirles, ¿sí? Hoy es reprochable para nosotros y para la sociedad la esclavitud, claro que sí. Pero Pablo no se volvió acá contra la esclavitud. Pablo decía, fíjate cómo es la conducta de los esclavos. Que el amo no tenga nada que decir del esclavo, que es totalmente distinto. Entonces, amados hermanos, vamos a tratar hoy de hacerlo práctico. Hoy, 2021, vamos a tratar de bajar esto, de hacerlo práctico para nosotros. En estos días, hoy, de repente, qué bravo que está todo hoy conforme a lo que respecta a la política. Qué difícil que hoy está la economía en nuestros días. Sí, eso es verdad, pero tranquilo, tranquila. Pero quizás en vez de seguir orando tan fuerte por eso que pasa afuera, ¿por qué no seguimos orando fuertemente por nuestra justicia? Por cómo nosotros nos estamos manejando. ¿Por qué no revisamos, ¿sí?, cuál debe ser la posición de un hijo de Dios frente a la adversidad? Y no tanto quizás reprochar, renegar, rezongar de la situación social o de la situación política o quizás también de la situación económica, financiera. Y espero, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que pueda estar siendo claro con esto que te quiero transmitir. ¿Sí? Amén.
Porque verdaderamente es eso, nada externo justifica lo interno, y todo lo que Dios nos va a demandar tiene que ver con lo que previamente Él nos habla y Él deposita en nosotros. Y si Cristo se va formando y si nosotros vamos siendo transicionados, procesados en un nuevo entendimiento, en un crecimiento de madurez, eso se debe expresar, se debe manifestar. Y nada justifica aquello que yo recibí de este varón perfecto, de la estatura y la medida del varón perfecto, que continuamente eso da testimonio de Él, sí, ese testimonio de Cristo sobre mi vida, que hace que esa transformación conforme una actitud interna que no se vea limitada ni se vea afectada por lo que pasa socialmente, externamente. Porque quizás a veces estamos muy pendientes de la conquista, ¿sí? A veces en medio de toda esta realidad de fenómeno social buscamos alcanzar cosas, pero eso será una conquista posterior, que quizás no nos corresponde a nosotros probablemente, porque se dará por nuestra manifestación, es decir, conforme a esa manifestación, a esa realidad de madurez de Cristo desde mi interior, por ende eso va a hacer que lo externo también se transforme y que se generen, ¿sí?, estas conquistas como consecuencias previamente de lo que yo puedo manifestar desde mi interior. Pero claro que si no está mi manifestación, si no está tu manifestación, es decir, si yo no procuro ser sal, si vos no procurás ser sal, ¿cómo pretendo que lo de afuera sea salado? Es imposible. Es imposible. Entonces la doctrina, entonces la sana doctrina es: sé cada vez más luz, sé cada vez más sal, sé cada vez más santo, sé cada vez más justo, sé cada vez más irreprensible, sé cada vez más mejor, ¿sí? Cada vez mejores en todo, y entendiendo el término mejor como cada día manifestando más de Cristo, como cada día manifestando más su gloria. A ese mejor, desde ese lugar, uso el término mejor, ser mejores. Pero no su gloria en términos, de espiritualidad, quizás dentro de cuatro paredes. Sí, donde quizás veo ángeles y veo, y claro que eso está muy bien, no digo que eso esté mal, pero si ver ángeles no te sirve para expresar a Cristo afuera, a Cristo en mayor justicia, en mayor santidad, en mayor compromiso, en que puedas ser vos una carta más visible, eso no sirve. Eso no sirve, eso es misticismo, eso es religión. Muchas veces creemos que solamente eso es lo que buscamos, creemos que solamente las cosas se solucionan por lo que yo pueda hacer en un lugar, que muchas veces lo controlamos nosotros, pero no tiene que ver con que eso sea espiritualidad. Por eso te decía que es misticismo. ¿De qué me sirve a mí ver ángeles y muchas más cosas y después eso yo no lo puedo bajar para que en la realidad yo pueda manifestar a Cristo? ¿Sí? No es coherente. Y recalco esto porque el otro día, no sé si recordarán, pero habíamos quedado en esto, que el acto más espiritual de Jesús fue la obediencia, ¿sí? Creo que ahora al decírtelo, si no lo recordabas, lo volvemos a recordar juntos, ¿sí? Decíamos que el acto más espiritual de Jesús fue la obediencia. ¿Y por qué? Porque la obediencia es algo palpable, es algo que se ve, punto. ¿Sí? La obediencia es algo palpable, es algo que se ve. Por eso te puedo afirmar lo siguiente: si no soy obediente, no soy espiritual. ¿Sí? Son dos caminos distintos, son incompatibles.
No puedo mirar ángeles o tener un montón de visiones y ser incoherente en mi forma de accionar o que no se manifieste esa realidad en cómo vivo, en cómo hago las cosas. Por eso que si no soy obediente, no soy espiritual, ¿sí? Si vos, ¿sí? No somos obedientes, no somos espirituales. Punto. No se agrega nada más. Es ahí. No, pero, como te decía, pastor, yo veo ángeles, veo demonios. Sí, está bien. La palabra dice que otros liberaron demonios. Sin embargo, Jesús los miró y les dijo, a ustedes no los conozco. ¿Sí? Habían liberado demonios. Sin embargo, Jesús los miró y les dijo, a ustedes no los conozco. ¿Quiénes son? Entonces espero que se pueda entender esto que el Señor nos está hablando. Por eso no quería dejar pasar que toda repercusión del Evangelio de Cristo, que toda repercusión de la sana doctrina sí o sí debe ser expresada, debe ser manifestada. No quizás en esto que estamos hablando ahora, hoy, sino cuando salgamos a la calle todos los días de nuestra vida. Esa es la sana doctrina, que de repente vean y digan, wow, ¿sí? Nos miren, te vean y digan, wow, estos que trastornan el mundo vinieron a trastornar acá también. ¿Y por qué digo trastornan el mundo? Porque quizás el mundo tiene leyes, pero estos tienen otra ley. Estos están en el mundo, pero son de otro reino, tienen otra ciudadanía. No responden a las leyes de la tierra, sino que responden a otra ley. Amén. Quizás para los que no entienden esto será una doctrina rara, será una especie o una situación como nos pasa muchas veces de confrontación, pero para nosotros esto, hoy, amados hermanos, es la sana doctrina, es la verdad. Ahora imagínate esto que leíamos recién, esta lista de lo que Pablo estaba exponiendo, salir a hacer esto hoy. Básicamente en un punto lo que Pablo estaba diciendo acá es enseñarle a las mujeres que sean buenas administradoras de una familia. Y hoy en día estamos debatiendo si se va a seguir llamando familia o no familia. Mirá, mi hermano, si hoy no necesitamos verdaderamente vivir una sana doctrina expresando ser un sabio varón, expresando ser una sabia mujer. ¿Para qué? Para formar una muy buena familia en relación a lo que Dios quiere de familia, no en relación a nuestros parámetros o a nuestros puntos de vista. Entonces hoy podemos decir que ese es nuestro desafío. No es simplemente, y creo que es importante, conectarnos hoy, ¿sí?, a través de esta transmisión. No es simplemente que nosotros nos congreguemos, eso es necesario, es importante, y gloria a Dios porque ustedes son obedientes y lo hacen semanalmente a esto, como nosotros también acá. Pero el desafío es justamente cuando vos cruzás la puerta de tu hogar, cuando nosotros tenemos un tiempo de reunión, nos congregamos y cruzamos la puerta del templo. Ese es el desafío real. Por eso en esta noche también quiero que, a medida que vamos a ir hablando, claro que vamos a ver quizás algunas cosas que ya también hemos venido hablando en toda esta serie, pero sí es importante que podamos hacer una especie de recordatorio de varias cosas, como te decía recién, que ya hemos mencionado, y que todo esto nos sirva para poder poner en orden estas cosas, para que realmente nosotros podamos quedarnos con algo práctico, que esto nos permita a nosotros que podamos tener cosas a alcanzar, ¿sí? Que no se nos pase esta serie y simplemente quede como una enseñanza más, sino que realmente esta serie pueda sacudir estructuras, formatos, pensamientos,
realidades y nos pueda ubicar en la manifestación, en la práctica de esto que Dios nos está hablando. ¿Sí? Quizás uno se podría preguntar, de acuerdo a todo lo que se viene hablando, que hay muchas cosas que son muy profundas, que Dios las está revelando en este tiempo. ¿Sí? Quizás alguno podría decir, ¿cómo hago yo ahora con todo esto que vi? Con todo esto que entendí de los tiempos, de lo hecho, lo consumado, lo que se debe manifestar, ¿sí? Del poder de la simiente nueva en Cristo, lo que eso generó, luego de la caída de Adán. Ahora, ¿cómo hago con todo esto que Dios está poniendo delante mío en mi casa? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo hago para que todo esto que estamos viendo, que el Padre nos está mostrando, sea realmente una realidad en mi vida práctica? Y cuando hablo de mi vida práctica, hablo en el trabajo, en el colegio, ¿sí? En la calle, en la vida cotidiana, hermano, en tu vida cotidiana. Entonces, vamos a empezar a repasar que la redención tiene un orden. Sí, ya sabemos que todo lo que Dios ha diseñado es a través de un orden. Dios es un Dios de orden. Si Él estableció el orden y todo tiene un orden, ¿sí? Conforme a cómo Él lo creó y lo diseñó. ¿Sí? Y quizás nosotros en esta realidad de lo que estamos hablando le podemos poner un nombre, es decir, a este orden en el cual Dios, ¿sí? A través de poder manifestar la redención estableció, podríamos llamar a este orden espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Esto lo hemos revisado, lo hemos profundizado, lo hemos hablado mucho y no pretendo seguir hablando de esto o agregar algo más, porque sé que hemos tocado mucho esto. Sí, por ahí hemos tratado de ver cuáles son los límites, hasta dónde llega uno, dónde está el otro, pero eso ahora no es importante. Sí creo que podemos llamarlo así, a este orden redentivo en nosotros podemos llamarlo como espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Ese es quizás el orden en que nosotros vamos respondiendo a la redención del Padre. Y ese orden, claro que sí, es un orden establecido por Dios. Ese orden son aguas que van cayendo hasta llenarlo todo, ¿sí? Para que todavía lo que no ha sido lleno sea llenado, ¿sí? Y es así también como vemos la forma en que Dios operó en la historia de su plan redentivo. Cuando revisamos esto, podemos ver que Él primero escogió a un hombre, Abraham. Después vino la manifestación de la ley. Después vino la manifestación, es decir, manifestó a Cristo. Después manifestó a su Espíritu en la iglesia. O sea, todo lo que Dios fue haciendo en su plan redentivo, todo tiene una secuencia ordenada en la manifestación. Todo tiene una secuencia ordenada en la manifestación. Es decir, primero, segundo, tercero, cuarto. De la misma manera, esas secuencias nos alcanzan a nosotros hoy. ¿Qué te quiero decir con esto? Que también en nuestro proceso de redención hay un orden. No es que esto se expresa automáticamente en el ser humano y cuando Cristo llega a su vida, ¿sí? Ya se está con el cuerpo glorificado. No pasa eso. No es así. Todavía ninguno de nosotros tiene el cuerpo glorificado. Pero claro que sí, nosotros ya entramos en el orden redentivo de Cristo. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado el final. No hemos alcanzado, como te decía hoy al comienzo, la estatura del varón perfecto. No llegó todavía la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Sea esta quizás como cada uno la interprete o la pueda entender. Porque también esto es un tema. ¿Sí? Quizás hay una parte de la iglesia que entiende que la segunda venida de Cristo va a ser como la primera, viniendo Cristo en forma de hombre. Y hay otros que entienden que la segunda venida de Cristo es la iglesia, así el cuerpo, expresando, manifestando al varón perfecto. ¿Esto cuándo se va a dar? Cuando la iglesia alcance la estatura del varón perfecto.
Eso será para este grupo que Cristo, ¿sí?, viene de nuevo, es decir, Cristo visibles a todos. Ahora, no pretendo opinar sobre esto, no importa cómo vos lo creas. Hoy no vamos a quizás hablar de eso, pero sí quiero que nos pueda quedar muy en claro que en todo esto hay una progresión, es decir, hay un orden redentivo, que es una secuencia que Dios puso y que nosotros debemos manifestar. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Espero que sí. No puedo tener la respuesta. Eso es lo raro de tener que hablarle a una camarita, ¿sí? Que lo presencial puedo tener la respuesta, pero voy a hacer de cuenta que me estás diciendo que sí ahí desde tu casa, que vamos bien, ¿sí? Entonces dijimos que las primicias están en el Espíritu. Eso es lo que manifiesta lo que dice la Biblia. Ahora estamos nosotros trabajando el alma. Es decir, la iglesia del mundo, la iglesia mundial, está trabajando el alma. Después que Cristo se fue y nos dio la vida en el Espíritu, la iglesia quedó trabajando el alma. Y lo final, ¿sí?, lo último en redención será nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea, ¿sí?, redimido íntegramente, completamente. Amén. Romanos capítulo 8. Acompáñame a revisar este pasaje. Versículo 15 al 17. Dice, porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Amén. Acá lo que está diciendo es que en algún momento de nuestra vida, esta redención que, como recién veíamos, tiene un orden, sí, tiene una secuencia ordenada, impactó en nuestro espíritu y dio inicio a lo que llamamos paternidad. Es decir, este impacto nos hizo darnos cuenta que tenemos un Padre y que el único camino a ese Padre es Cristo Jesús. Y que también hay un espíritu dentro de nosotros que nos da testimonio de que somos hijos. ¿Sí? Es el Espíritu Santo de Dios que da testimonio a mi espíritu que soy hijo y como hijo heredero y coheredero. ¿Amén? Entonces, podríamos decir que este es el primer punto, es el punto número 1 en nuestra experiencia redentiva. ¿Por qué de nuestra experiencia redentiva? Porque es cuando somos conscientes. Es decir, esto se da cuando yo puedo tener una conciencia de esto que está sucediendo. Llega un momento, ¿sí? Ha llegado un momento en tu vida donde vos fuiste consciente de esto. Entonces, es esa conciencia la que me permite a mí darme cuenta que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que yo soy hijo. En ese momento algo se activa. Algo se activa. Y yo también esto lo reconozco en alguna parte de mi alma, porque cuando recién yo decía que esto comienza en el espíritu, no estoy diciendo que el alma no es tocada. No, claro que no. No digo eso. En algún momento cuando se produce este estado de conciencia, es decir, cuando yo soy consciente, es porque mi alma también lo capturó. Capturó por lo menos eso. Capturó que mi espíritu, ¿sí?, está recibiendo del Espíritu de Dios y que en sí mi espíritu está, ¿sí?, unido al Espíritu de Dios. Es decir, que en mi espíritu
está el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo digo, cuando me di cuenta, ¿sí? Cuando yo hablo de que me di cuenta y tomé conciencia, estoy hablando de mi alma, estoy hablando de mi voluntad, estoy hablando de mi pensamiento. Yo reconozco que soy un hijo de Dios. Yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Eso ocurrió en mi espíritu, pero en algún momento también subió a mi alma y me hizo consciente de eso. ¿Sí? Amén. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. ¿Sí? Que tenemos la primicia del Espíritu. Es decir, la primicia del Espíritu son las primicias de la redención, las primicias de la adopción. ¿En dónde están? En nuestro espíritu, ¿sí? Pero no en nuestro cuerpo. Por eso sigue diciendo este pasaje, el versículo 23. Por eso dice que nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, yo no sé si miraste bien, pero si tenés ahí la placa en pantalla, fíjate que arriba del todo, antes de que puedas leer Romanos 8, 22 y 23, dice redención, orden. ¿Sí? Es decir, el título es que hay un orden para la redención. ¿Qué estamos viendo en esta noche, amados hermanos? El orden de la redención. Primero, ocurre una manifestación en nuestro espíritu. Esto se da por medio de la acción del Espíritu Santo de Dios. Pero esto luego impacta nuestra alma y nos hace conscientes de que somos hijos, herederos y coherederos. Pero tenemos un cuerpo, como acabamos de leer, que dice ansiosamente: ¿y cuándo me toca a mí? ¿Sí? ¿Cuándo me toca a mí? Y la creación clama junto con él. Ahora, qué interesante poder preguntarnos por qué la creación clama junto con el cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque los dos tienen tierra. Los dos, ¿sí? Tienen tierra. El origen del cuerpo es barro, sí, es tierra, igual que la creación de la tierra. Entonces, todo lo que tiene su origen en la tierra, si nosotros podemos ver o de repente analizar dónde es que crece la hierba crece en la tierra. Por eso te decía que todo lo que tiene su origen en la tierra se va a redimir al mismo tiempo. Porque como estamos mirando, es un orden de redención. Entonces, en ese caso, nuestro cuerpo está liado a la tierra ¿en qué? En la espera. Están juntos esperando el cuerpo y la tierra. ¿El qué? El cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el cuándo? Sí, repito, ¿cuándo es el cuándo? El cuándo es cuando madure la redención del alma. ¿Sí? Cuando madure la redención del alma. Porque cuando se dé este estado de madurez en el alma, se expresará también la redención en nuestros cuerpos. Amén. Amén. Y espero que lo puedas estar atrapando, que lo puedas ver. Entre tanto que esto va en camino, entre tanto que estamos transicionando y estamos intentando ir en pos de eso, nosotros tenemos que hacer algo con el alma. ¿Qué tenemos que hacer con el alma en el entretanto? Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice así: pero nosotros todos, con rostro descubierto. ¿Sí? ¿Por qué el rostro descubierto?
Porque cuando vino Cristo, quitó el velo que había puesto Moisés. Entonces ahora no hay velo, sino que ese velo fue quitado. Eso es revelación, eso es lo que está pasando hoy en nuestras vidas. Y aún en esta noche, nosotros hoy declaramos proféticamente en el nombre de Jesús que nuestro velo se corre y se quita en esta hora todo velo que pueda permanecer sobre tu vida, sobre nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que se corre, ¿sí? Que se quita. Porque a veces ese velo que ya Cristo, ¿sí?, sacó, la religiosidad lo pone de nuevo, ¿sí? La religiosidad lo pone de vuelta. Entonces nosotros, en el nombre de Jesús, como un acto profético, decimos que queremos verlo a Él a cara descubierta. ¿Por qué? Porque ya tenemos derecho legal para eso. Porque Cristo pagó ese derecho por nosotros. Como dice la palabra, vamos a ver a cara descubierta la gloria de Dios. Amén. Vamos a ver a cara descubierta la gloria de Dios. ¿En dónde? En nuestra alma. En tu alma, en mi alma, en nuestra alma. ¿Por qué? Porque mi espíritu ya lo sabe. Hablábamos recién que el cuerpo está esperando. Es decir, mi espíritu ya lo sabe. Mi cuerpo está esperando la redención. Entonces, donde esto se tiene que manifestar, esta expresión de que podamos ver a cara descubierta la gloria de Dios, es en nuestra alma. Y nuestra alma por eso tiene que estar en este continuo trabajo, ¿sí? Esto que sigue diciendo acá en 2 de Corintios 3:18, pero nosotros todos con rostro descubierto, ¿qué tenemos que seguir trabajando? Esto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Y decimos juntos, amén, amén. Vamos siendo transfigurados. Ese es el estadio de nuestra alma hoy. ¿Cómo está tu alma? Si yo te preguntara, ¿cómo se encuentra tu alma hoy? Transfigurándose. ¿Y cómo te transfigurás? ¿Por medio de una rigurosa enseñanza cognitiva en mi mente? No, por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque esta verdad ya está guardada en mi espíritu. Esta verdad ya está guardada en tu espíritu. Ya fue depositada. Entonces, como esa verdad ya está guardada en mi espíritu, porque en mi espíritu está el Espíritu de Dios trayéndome toda la verdad, ahí empieza mi redención. Ahí empieza tu redención. Pues mi alma ahora, mirando a el Espíritu. Y cuando miro a mi espíritu, no estoy mirando solo a mi espíritu, sino que estoy mirando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios en mi espíritu. Sí, mi mirada, la mirada de mi alma, la mirada de tu alma hoy tiene que salir de este sistema. Tu mirada hoy tiene que salir de la afuera. Nuestra mirada tiene que salir de lo exterior y tiene que mirar al Espíritu. Porque en el espíritu mío está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo miro al Espíritu, mi alma, dice, va siendo transfigurada de gloria en gloria. ¡Wow! Va siendo transfigurada de gloria en gloria. Porque claro, ahí en el espíritu mío está la imagen del Señor posicionada. Está plantada esa imagen. Entonces, claro, yo miro a mi espíritu con mi alma y ahora digo, sí, soy un hijo. Ya no soy un huérfano, soy hijo. Soy heredero, soy coheredero. Y como hijo puedo clamar, Abba, Padre. Esto es plenitud. De esto se trata la plenitud. Y qué interesante es poder abrir esto hoy porque
Creo que en un solo pasaje estamos viendo lo que quizás hoy también está ocurriendo en nuestra congregación. Estamos saliendo quizás del tiempo de la expresión de la paternidad para empezar el tiempo de la expresión de la heredad. ¿Sí? Es decir, una vez que en esa paternidad podemos hallar la identidad correcta y todo espíritu de orfandad, todo trauma es sanado por el Señor, nosotros podemos ir al siguiente paso, que es poder manifestar, sí, que es poder ser la expresión de esa herencia que tenemos como hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es solamente quedarme en una posición de niño que clama, Abba Padre, Abba Padre. Una vez que yo ya transité esa madurez, puedo pasar a la experiencia de ser un heredero que gobierna. ¿Sí? Puedo pasar a la experiencia de ser un heredero que gobierna, un coheredero que recibe, pero que al mismo tiempo también administra. Y esa es la madurez de la iglesia. Esa es la madurez de la iglesia. Es decir, la madurez de la iglesia que tiene las dos verdades en el espíritu. Primeramente, la verdad que es un hijo y que en el hijo y en la verdad del hijo se resuelven todas mis orfandades y se resuelven todos mis traumas. Amén. Todos esos traumas de mi alma. Pero también, lo segundo, la verdad de una herencia, de un gobierno, de un rey. Esas dos verdades contenidas en mi espíritu. Ahora bien, solo que quizás conforme mi alma mira, va madurando y creciendo. Entonces podemos, conforme a esta transición, a este crecimiento, a esta madurez, salir solo de la experiencia de paternidad, aunque no la abandono nunca porque eso ya está consolidado en mí, pero puedo avanzar en la herencia y en la coherencia, ¿sí? Puedo avanzar, podés avanzar, podemos avanzar a la herencia y a la coherencia de la vida y la coherencia de la coheredad. ¿Sí? La coherencia de la vida y la coherencia de la coheredad. Puedo avanzar en las dos cosas. Pero para que esto se dé, tengo que tener puesta mi mirada en una sola cosa. Porque si yo cambio la mirada, déjame decirte esto, es ahí donde se produce, ¿sí? Donde está la pérdida del tiempo de la gente, de las personas. ¿Cuándo pierde tiempo o se extiende mucho el tiempo natural en el proceso de la gente hoy? Cuando esto lo hace a medias, ¿sí? Con un ojito así, miro como de reojito lo espiritual. ¿Cuándo? Quizás los domingos en la reunión, quizás cuando escucho este mensaje hoy miércoles, cuando escucho alguna prédica y después levanto la mirada y miro otras cosas, ¿sí? En vez de poder alimentar quizás esa verdad que el Padre me está mostrando, alimento mi mirada con la mentira de este sistema. Entonces, quizás muchos pueden decir, pero todo este proceso de redención, de acuerdo a lo que venimos hablando, es muy lento. Pero te voy a poner un ejemplo. Esto es exactamente lo mismo que si vos quisieras mandar a tu hijo a que avanzara en el colegio y tu hijo solamente fuera al colegio una vez al mes. ¿Sí? O fuera al colegio una vez a la semana. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo todo el proceso de transfiguración. Hay otra versión que dice, somos transformados. Entonces, todo proceso de transformación es más rápido cuanto más tiempo yo invierto en esa transformación. Amados hermanos, esto es claro, es simple. Todo proceso de transformación se vuelve más rápido cuanto más tiempo yo invierto en esa transformación.
Entonces, esto que te estoy diciendo hoy es totalmente coherente. Es decir, si vos llevas una vez por semana a tu hijo a la escuela, lo que quizás le costaría hacer en primaria en 5 o 6 años, le va a llevar muchísimo más. Por eso que esto es un proceso personal. Quizás a veces uno encuentra personas que te dicen, ay, pastor, ¿por qué a mí se me está haciendo tan lento? ¿Por qué se me hace tan cuesta arriba y parece que avanzo muy lentamente? Y hay cosas hoy en día que todavía no las puedo gobernar. No las puedo gobernar. Y la vengo peleando, pastor, mire que la vengo peleando hace rato. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi hermana? Por tu mirada. Porque si vos mirás de reojo un ratito solamente y después te distraes, te concentrás en otras cosas, ¿sí? Y bueno, ahora miré de reojo esto el fin de semana en la congregación, esto que Dios estaba diciendo, pero ahora ya pasó, entonces ahora tengo toda la semana para mirar mis 2 ojos libres, abiertos, y quizás estoy mirando, no sé, cómo va la política, estoy mirando el precio del dólar, estoy mirando cómo están mis problemas, cómo están mis preocupaciones, cómo están mis enfermedades, cómo está mi papá. ¿Sí? Entonces, claro, esa transformación que nos habla acá de gloria en gloria no se puede concretar. ¿Por qué? Porque volví a ponerme un velo, porque corrí la atención, la mirada. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos bien esto que estamos hablando, claro que tiene profundidad espiritual, pero también es algo muy práctico. Es decir, si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos seguir aprendiendo más, tenemos que estar disponibles. Es decir, es muy difícil que si yo quiero crecer o quiero más del Señor y no participe de nada. No, al contrario, yo quiero y quiero aprender y quiero más del Señor, entonces me conecto los miércoles, me conecto al grupo pequeño, escucho la reflexión, me congrego los domingos, trato de venir a la reunión de varones, de mujeres, o sea, estoy, ¿por qué? Porque tengo hambre, sí, porque estoy interesado, porque estoy expectante, porque quiero más del Señor. ¿Amén? Entonces, es importante esto, porque quizás a veces se da esto de que queremos aprender o queremos más. A veces me ha pasado escuchar personas que me han dicho, yo quiero aprender más de lo espiritual, pastor. Entonces, te podría decir que aquel que quiera aprender más de lo espiritual tiene que estar dispuesto a estar cerquita, a pegarse, ¿sí? A no perderse nada. ¿Por qué? Porque me interesa, porque quiero eso. A ver, yo te podría poner un ejemplo también para esto. Si vos querés ser un mecánico, ¿a dónde irías a aprender? ¿O con quién irías a aprender? Yo iría con un mecánico si quisiera aprender mecánica. Sí, me pasó en una época de mi vida, yo tengo un primo que es mecánico de motos y en ese momento yo tenía una moto y tenía que arreglarla. Como no sabía cómo era, empecé a ir y le dije a él, ¿puedo empezar a venir? Y empecé a ir todos los días. Sí, iba con la excusa por ahí de cebarle mate, pero mientras iba miraba lo que él hacía. Hasta que un día, después de verlo tantas veces hacer lo mismo, un día le dije, ¿puedo, no sé, de repente desarmar un carburador? ¿Por qué? Porque lo había visto hacerlo a él, estando ahí durante varios tiempos, y ahora tenía la instrucción de poder hacerlo. Pero como te decía, yo iba todos los días, me pasé varios meses ahí adentro, día tras día, viendo lo que él hacía. Entonces quizás esto es una especie de ejemplo o es una de las formas que uno puede aprender mecánica, ¿sí? Ahora, pensando en esto que te estoy diciendo, si yo hago esto una vez a la semana, o peor aún, hago esto solamente una vez al mes, o un ratito nomás, o por ahí tomo un cursito por ahí de internet que en realidad me muestra muchas fotos, me muestra muchas imágenes, pero yo nunca vi en mi vida un motor. Entonces, esto que estamos hablando es exactamente lo mismo. Vos querés crecer espiritualmente, pegate a la gente espiritual, acompañala donde vaya, preguntale todo lo que le quieras preguntar.
A veces uno no se da cuenta, esto a mí también me ha pasado, pero en este proceso de hambre, de búsqueda, de crecimiento, se van a despertar un montón de preguntas que a lo mejor, ¿sí?, no te las van a poder responder. Van a ser preguntas que van a ir directo para el Padre y que el Padre te las va a revelar a vos, ¿sí? Y al mismo tiempo vos vas a tener una charla con el Padre. Ya no va a ser una charla de Marcelo, no va a ser la charla de Pablo, la charla de Martín, sino que va a ser la charla que el Espíritu Santo de Dios te revela a vos, te manifiesta a vos. Ahora bien, pretender eso sin pagar el precio no existe, no es posible. Es decir, si yo no me dedico a mirar el espejo en el Espíritu, si no me dedico a mirar, no voy a ser transfigurado, no vas a ser transfigurado. Entonces, ese ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí me cuesta tanto? En esta noche, creo que con todo esto que Dios nos está hablando, ya tenés la respuesta, ya tenemos la respuesta. Si no invertimos, si no se invierte en esto, ¿y por qué? Porque hay un orden. Y como no se trata de cuánto tiempo falta en función de lo que Dios tiene que hacer porque Él ya lo hizo, sino que se trata de cuánto tiempo yo voy a invertir en que se manifieste lo que ya fue hecho. De eso se trata de cuánto tiempo yo voy a invertir en que se manifieste lo que fue ya hecho. Por eso te decía que es una ecuación simple. El Evangelio verdadero, el Evangelio manifestado, mi hermano, mi hermana, en esta noche, es una ecuación simple. El Evangelio de que vos mañana salgas y seas un hombre más justo, y seas una mujer más justa, un hombre más santo, una mujer más santa, un hombre que recibe revelación, pero no una revelación que duerme en un escritorio, en una mesita de luz, sino en una revelación que habita en la vida cotidiana de mi vida, que habita en la vida cotidiana de tu vida, una revelación que viene y expone y manifiesta una realidad práctica, sustancial, en lo que somos y hacemos. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué voy a la genealogía? Porque quiero que veamos esto. Quiero que veamos el orden de la redención de nuestras vidas, es decir, el orden de la redención de tu vida y de mi vida. Ese orden ya establecido en la historia por Dios. O sea, Dios históricamente fue manifestando, fue expresando la redención también en cierto orden. ¿Y qué habilita quizás la manifestación del orden siguiente? Sí, qué buena pregunta. ¿Qué habilita la manifestación del orden siguiente? La madurez del orden anterior. ¿Sí? Lo que a mí me habilita es justamente la madurez. Si la madurez del orden anterior me potencia, me impulsa al orden que sigue, como hemos hablado, como estamos hablando también en esta noche, en este ejemplo del colegio, es decir, la madurez de tercer grado te habilita a que pases a cuarto grado. ¿Sí? La madurez de cuarto grado te habilita a que pases a quinto grado. Y tal cual como en una escuela. Si a vos te lleva quizás un año madurar tercero, pasarás al año siguiente a cuarto. Pero como todos sabemos, hay niños que tienen problemas de madurez y quizás les lleva 2 años pasar a cuarto, no es que les lleva simplemente 1. Exactamente igual es esto que estamos hablando esta noche. Es decir, tercero y cuarto están a una puerta de distancia. ¿Escuchaste bien? Tercero y cuarto están a una puerta de distancia.
Ahora, algunos lo rinden libres y no les lleva más que un examen. Otros lo rinden en 1 año, otros lo rinden en 2 años, otros los rinden en 3 años y otros abandonan en 3er grado. Así es como sucede. Por eso esto no tiene que ver quizás con la distancia que hay entre 3er y 4. No tiene que ver con esto. El tiempo que te lleva, ¿sí?, transitarlo tiene que ver con el grado, tiene que ver con una madurez, ¿sí? Tiene que ver con una madurez y con una fuerza, que es esa fuerza que nos impulsa, que nos lleva a que se manifieste eso en nuestras vidas. Por eso te decía que en las cosas espirituales es exactamente igual. Hay un orden preestablecido. El tiempo para que eso se manifieste es la madurez que vos tengas para acceder al próximo paso. Sí, escuchaste bien. El tiempo para que eso se manifieste es la madurez que vos tengas para acceder al próximo paso. Sí. Espero que esté siendo claro. Vuelvo a repetirte esto, lo vas a ver en pantalla seguramente. El tiempo de la manifestación del próximo paso es la madurez que tengamos para acceder. El tiempo de la manifestación del próximo paso es la madurez que tengamos para acceder. Amén. Amén. Así como hoy nuestra redención es espíritu, alma en un proceso. Qué interesante, porque lo del espíritu, el espíritu es por gracia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí no hay un proceso posible, claro que no. A ver, que el Espíritu Santo venga a mi espíritu y me revele al Padre y me dé conciencia del Padre, es netamente, es puramente gracia. Que el alma se entrene, eso sí es un proceso. Que el alma se entrene, claro que sí es un proceso. Que el cuerpo se redima, es madurez. ¿Sí? Que el cuerpo se redima es madurez. La madurez hace que esto se dé solo. Se da con la madurez del alma. Se da con el crecimiento del alma. Es decir, madura el alma y se redime el cuerpo. ¡Pum! Amén. Amén. Vamos a dejar acá en esta noche, ¿sí? Vamos a completar esto y vamos a seguir avanzando la próxima semana, pero entiendo en mi espíritu que como primera parte de esto que estamos hablando, que arrancamos hoy, hasta acá está bien, ¿sí? Creo que es momento de poder orar y permitirle al Espíritu Santo de Dios que aún Él nos ministre en esta noche, ¿sí? Por eso te animo a que podamos orar, a que no te distraigas. Como siempre te decimos, a nosotros nos gusta ser muy respetuosos de la atmósfera, del ambiente. Nos tomamos el trabajo de poder venir y preparar un ambiente propicio, ¿sí?, de revelación, un ambiente que realmente manifieste esa expectativa, ese hambre y esa sed del Padre. Y aún en cada despedida de cada sesión, también nos gusta tomarnos un tiempo para que aún lo que hemos recibido delante de la presencia del Señor, el Señor lo pueda completar. Por eso siempre tenemos ahí la melodía, el teclado que ministra, que trabaja en unidad con el Espíritu de Dios para que aún esa impartición del Espíritu pueda grabarse, pueda sellarse dentro de cada uno de nosotros. Así que vamos a orar en esta noche y luego el que quiera, el que lo desee, puede por unos minutos más seguir permaneciendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, papá, te damos gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia está, Señor, en medio de esta enseñanza. Gracias, Señor, porque la vida de tu Espíritu, la realidad de tu
poder redentivo revelado y activado en nosotros expone, rompe, anula toda acción del árbol del conocimiento del bien y del mal, toda realidad, toda estructura religiosa, toda sabiduría caída de hombre, queda, Señor, reducida a la misma nada, porque comienza a depositar esa realidad de tus aguas en nuestro espíritu. Hay un depósito de espíritu a espíritu que nos permite reconocer ese testimonio, que activa en nosotros esta realidad, que realmente quita, rompe los velos y que comienza a producir esa transformación, esa transfiguración, para que verdaderamente podamos ir de gloria en gloria, pero aún en este proceso redentivo, en este orden, podamos ser conscientes, Señor, de todo lo que vos estás hablando, y esa conciencia active, Señor, este carácter de madurez que progrese, que se desarrolle en el alma, porque mi espíritu está unido al tuyo, porque nuestro espíritu es uno con el nuestro, porque nuestro espíritu ubica, aloja a tu espíritu, somos habitación. Tu espíritu está en nuestro espíritu y da testimonio, pero aún nuestra alma está siendo procesada, y conforme a esa madurez, aún el cuerpo espera y aguarda esa redención, pero que aún todo lo hecho, todo lo que fue consumado en este tiempo, de acuerdo a la madurez, de acuerdo, Señor, a la diligencia, a la sabiduría de los hijos, se pueda poner en manifiesto esta realidad. Y yo llamo a esta realidad de vida en este momento a activarse en la vida de cada uno de los que en este momento está conectado, en la vida de cada uno de los que aún van a ver esto luego, pero Padre, el Espíritu es el mismo. Ahora como hijo, como hija, como herederos y coherederos, volvamos a beber de esas aguas. Llena hoy, Señor, llena hoy cada vida. Llena, Señor, hoy cada interior con esas aguas de tu espíritu. Esas aguas que vienen a manifestar esta realidad, que vienen a encenderlas, pero no como un concepto, pero no como una teoría, sino como una experiencia. Es la acción del Espíritu ahora moviéndose. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, yo no me encuentro en cada hogar, pero el Espíritu da testimonio a mi espíritu en este momento que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo ahí en tu hogar, se está moviendo ahí en tu vida. Vuelve a soplar, vuelve, Señor, a abrir esa realidad de vida, esa realidad de sanidad, esa realidad de luz, esa realidad de libertad ahora, esa realidad de renovación en el nombre de Cristo Jesús ahora. Sí, Señor, tú lo haces. Es ese aceite fresco, es ese aceite de la unción que vuelve, Señor, a encender nuestras lámparas, que viene, Señor, a llenar nuestra copa, para que nuestra copa, Señor, rebose de esa naturaleza, rebose de esa realidad de tu espíritu, que viene, Señor, a darnos entendimiento, que viene a hacernos conscientes de la importancia, Señor, de los tiempos que vivimos en perspectiva, Señor, del desarrollo de nuestras vidas en madurez, para que lo que fue hecho, para que lo que fue consumado por Cristo en la cruz, lo podamos manifestar hoy en día, Señor, y se pueda completar esa redención íntegramente, espíritu, alma y cuerpo, en esa plenitud de vida, en esa plenitud de esa simiente perfecta. Yo lo declaro, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo me expongo en esta noche para recibir esa impartición, y también en esta hora lo declaro sobre la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, unidos mediante un mismo espíritu, a través de la fe. Esto ahora, Señor, se activa, se activa, se activa, se activa. Deja que el Espíritu de Dios te ministre, deja que el Espíritu de Dios te imparta en esta noche esto, que no solamente viene como un concepto, sino que en realidad confronta todo misticismo, toda religiosidad, para que comience a ser una realidad, para que los factores externos
Dejen de determinar lo que solamente se desarrolla por acción de lo interno. Es el corazón, es lo interno lo que el Padre mira, y es desde ahí, desde ese lugar, que se puede manifestar o expresar cada una de las cosas que en este tiempo el cielo nos está hablando. Sopla, Espíritu de Dios. Solamente vos tenés la facultad en este momento de dar vida, de levantar, de transformar, de libertar, de sanar, de renovar, de cambiar, para que podamos ser transfigurados, cambiados, de acuerdo, conforme a la imagen del varón perfecto, en gloria de gloria en gloria. Bendito seas, Señor, bendito seas. Bendigo tu nombre en esta noche. Doy gloria a ti, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Y declaro esta impartición activándose en cada hogar. En el nombre de Jesús.